Bienvenidos a todas y todas, a todos y todas. Nos están faltando dos compañeros. Vamos a esperar unos minutitos a que ingresen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas, bienvenida. Buenas noches, Licen. Buenas noches a todos. Buenas noches, Licen, buenas noches, compañeros. Muy buenas, espero que se encuentren bien. Eh, Vamos a comenzar con el repaso de nuestras actividades. Quienes han revisado la plataforma se habrán dado cuenta que el enlace, voy a aprovechar de compartir un momentico. Vamos a aquí, ok. Es esta la sala. Uf, lo acabo de cerrar. Tutorial, curso, perfecto. Ok. Bueno, en nuestra segunda semana, cuando queremos ir a orientaciones de la semana uno, perdón, de la semana 2, nos está saliendo que uno quiere abrir el documento y lo que nos está saliendo es el texto académico, no está saliendo las orientaciones metodológicas. Y en orientaciones metodológicas sí está correcto el enlace, sale el texto académico. Perdón, en el link del texto académico todo está bien, todo está en orden. Bueno, todo esto para decirles que obviamente no vamos a poder continuar. No vamos a poder continuar si no tenemos las orientaciones metodológicas. Entonces se las voy a enviar. Además voy a hablar con plataforma para que actualicen el enlace. De todas maneras, en la semana uno tenemos una infografía de las transformaciones del arte en el siglo XX y un foro de discusión a partir de un video educativo. ¿Dónde está aquí mi...? Sí están pudiendo ver mi pantalla, ¿correcto? Sí, licenciado. Gracias.
Entonces, me voy a las orientaciones didácticas de la semana 2 y el propósito pedagógico es explorar y comprender las transformaciones del arte en el siglo XX, identificando los movimientos artísticos y sus características principales. Analizar el impacto del contexto cultural en la producción artística en diferentes regiones del mundo, con énfasis en América Latina, África y Asia. Luego, la actividad investiga las principales transformaciones del arte del impresionismo hasta el arte abstracto, incluyendo movimientos como el expresionismo, el cubismo, el surrealismo. Diseña una infografía que resuma estas transformaciones destacando los hitos más importantes y los artistas más influyentes. Utiliza recursos visuales, imágenes, gráficos y colores para hacer una infografía atractiva y fácil de entender. El formato de presentación puede ser una imagen, PNG, JPG, un PDF o un Canva. La herramienta que ustedes utilicen está bienvenida siempre y cuando yo tenga acceso al, al documento, ¿no? Cuando viene un Canva, obviamente yo tengo que tener dada de alta la cuenta para ingresar a su exposición. La rúbrica de evaluación es exactamente igual que la anterior. El foro de discusión sobre la influencia de los contenidos, perdón, de los contextos culturales en el arte. El enlace del video está en el dossier de la semana. Semana 2, el impacto de lo nuevo, el paraíso mecánico, un enlace de YouTube. Además, cuentan con una lectura complementaria de Llamas Mantecón, Historias del surrealismo, un estado de la cuestión. Volvamos a esta exposición. Participa en el foro de discusión. ¿De qué manera crees que las transformaciones del arte desde el impresionismo hasta el arte abstracto, incluyendo movimientos como el expresionismo, cubismo y surrealismo, han influido en la obra de arte de artistas en América Latina, África y Asia? Comenta al menos 2 publicaciones de tus compañeros con aportes constructivos y críticos. La rúbrica de evaluación es igual que el de los otros foros. Bueno, entonces, todo esto para decirles que si tienen dudas sobre el trabajo, quienes quieran presentarlo ya el día de mañana, bienvenido, así adelantamos el tiempo y evitamos esta dificultad que se nos ha presentado en relación en relación al tiempo, ¿no? En relación al tiempo de entrega, que son los jueves, la fecha de término de la entrega de los trabajos. No hay, digamos, posibilidad de negociar esta fecha. Ya he hablado con la parte académica. Es así tanto para los docentes como para los participantes. Yo debo entregar las notas ese mismo día y ustedes tienen que haber entregado como fecha límite el día jueves hasta mediodía más o menos todas sus 2 actividades, ¿no? De la semana. Yo recomendaría que la entreguen hasta el día miércoles, aunque la plataforma va a estar abierta hasta el jueves. Así yo tengo tiempo de revisarlo con calma y darles una retroalimentación acorde al esfuerzo que les ha demandado su trabajo, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Como les Sí. digo, yo voy a procurar mañana mismo, hoy mismo o mañana, que los de plataforma nos suban estas orientaciones. De todas maneras, yo se las voy a enviar por el WhatsApp para que la tengan, pero como en la plataforma no está bien, hay que corregirlo, ¿no es cierto? ¿Hay alguno que tenga alguna duda? Creo que no, está claro, ¿cierto? Vamos a... ¿Dónde yo había puesto aquí? Sí, alguno me preguntará, ¿y cómo se hace una infografía? Nunca está de más preguntar y son siempre bienvenidas cualquier interrogante. Aquí les pongo unos ejemplos. Creo que en Canva se puede hacer un bonito trabajo en torno a infografías más actuales, más
más atractivas a la vista. Hay herramientas tanto como Canva, perdón, este es un curso, tanto como Canva como otras herramientas de software libre que permiten tener esta visual tan atractiva como esta, ¿no? Abrir la imagen en una pestaña. Uy, está muy chiquito. Vamos a buscar imágenes más grandes. Herramientas, tamaño grande. Ok. Bueno, son muy variadas. Hay unas más sistemáticas como esta, ¿no? Los valores explicados en función a estos tópicos. Vamos a ver esta otra que está con caricaturas. Tenemos esta que explica paso a paso, ¿no? Cuáles son las diferentes etapas de determinada cuestión. Aquí está muy bonita sobre los daños que produce el cigarrillo en los pulmones, en el medio ambiente, en los dedos, en el corazón, en los dientes, en los ojos, en las células. Este que está vinculado con el arte en línea, con porcentajes, con infografía bien cuidada. Este otro de aquí, que es más bien numérico, ¿no? Es el impacto de las redes sociales, ¿no? En los consumidores. Esto sucede en Internet en un minuto, ¿no? La cantidad de visualizaciones, la cantidad de gente que está participando activamente, ¿no? En el consumo de estas redes. Este es una infografía tipo póster científico, ¿no? Un título muy llamativo, con información y ejemplos de determinadas cosas. Esto es lo que antiguamente nuestros estudiantes hacían en papelógrafos, ¿no? Pero la idea es irnos actualizando y desarrollando nuestras habilidades en estas herramientas. Yo recomendaría, como les dije, les recomendaría Canva, puesto que vamos a hacer una exposición a partir de esa infografía de el impacto de las corrientes del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, en el arte latinoamericano, africano y asiático. Aquí sí yo quiero destacar una cosa, y es que lamentablemente la historia, incluida la historia del arte, se escribe desde Europa, ¿no? Esto desde Europa y desde los ejes del poder, ¿no? Europa, Estados Unidos, y esa influencia obviamente define el curso, la trayectoria de aquello que consumimos y de aquello que se nos dice que es la verdad, ¿no? Miren, este está muy bonito, ¿no? UX Designer, conocimientos, habilidades, futuro laboral, vocabulario. Esto es para promoción profesional. El cáncer de mama está un espectáculo, súper bien, con factores de riesgo, síntomas, cuándo acudir al médico, la autoexploración, con ejemplos muy didácticos sobre el tema del COVID y la prevención, hacer ejercicios, no exponerse y conocerse. Una cosa sí, pero pues orientada al campo del arte, ¿no? Si necesitan ejemplos, es tan sencillo como entrar al internet y buscar herramientas que sean subsidiarias a su desempeño, ¿no? Eh, lo propio con los programas que deseen usar. Canva no es el único, pueden utilizar Photoshop, Illustrator, si son habilosos con ese tipo de herramientas, aunque requiere muchísimo más tiempo de trabajo, ¿no? Eh, en fin, sobre este punto, volviendo a lo que les decía, nuestro canon, nuestro paradigma respecto al arte, a la filosofía, a la historia, es la narrativa, la narración de los vencedores, la narración de los dominadores del mundo en este momento, ¿no? Entonces, ustedes verán claramente en las exposiciones que les haré, desde el expresionismo hasta el arte abstracto. Básicamente hablamos únicamente de gente de Europa.
de franceses, de alemanes, de españoles, y parece que ahí nomás se pintaba, ahí nomás se esculpía, ahí nomás se escribía, y sabemos que esto no es verdad, ¿no? Y dentro de un proceso de descolonización, como nos lo promueve Galeano, y necesitamos reconocer que la historia no la escriben únicamente ellos, que nuestra comprensión de la realidad debe amplificarse a través de una mirada franca hacia nosotros mismos. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por buscar artistas de nuestra época, bueno, perdón, de nuestra época es mucho decir, de nuestro contexto, de nuestro país, de nuestro continente. También explorar otras culturas como las culturas africanas, las culturas asiáticas, que tienen un enorme aporte, además que son culturas milenarias y de quienes pues no únicamente hemos recibido sus influencias en torno a la gastronomía, por ejemplo, y durante la colonización con la esclavitud de la población africana y que posteriormente fue dislocada al continente americano. Siempre me gusta dar este ejemplo para entender el tema del mestizaje. Yo me he especializado en estudios sobre el mestizaje como antropólogo. Y una de las cosas que no se dice en relación a el proceso colonizador es que a América, al continente americano, sobre todo las colonias españolas y portuguesas, arribaron cerca de 500.000 a 600.000 peninsulares, ibéricos y portugueses, es decir, más o menos medio millón de personas. En el continente americano, se estima que hubieron, los cálculos ahora mismo son bastante dispares. Hay una tendencia que le llaman la corriente alcista. La corriente alcista dice que en el continente americano, en todo el continente americano, desde Canadá hasta el sur de Argentina, habían entre 100 a 150 millones de habitantes, que sería un número pues bastante nutrido de personas conviviendo pues en distinto tipo de formas culturales, ¿no? Los grandes imperios de la época, el imperio azteca y el imperio inca, tanto en Mesoamérica como en América, en Sudamérica, hubieron imperios anteriores a estos que fueron eh, o cumplieron su ciclo histórico y se derrumbaron. Muchos creen por una crisis climática. Me refiero al Imperio Maya y al Imperio Tiahuanacota. Estos dos imperios dejaron de existir antes del arribo de los peninsulares, y cuando llegaron los peninsulares estaban vivos los imperios azteca e inca, y obviamente para sostener un imperio necesitas, además de territorio, mucha gente, ¿no? Que controle ese territorio. Entonces, no es tan descabellado pensar que el continente hubiese alcanzado ese número de habitantes, tomando en cuenta la extensión gigantesca del Amazonas y de todo el continente en general. Las corrientes bajistas dicen que no serían más de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, habían 10 millones de habitantes en el continente y arribaron desde Europa durante 3 siglos. Recuerden que no es como ahora que uno se toma un avión y está al día siguiente, ¿no? Los viajes en barco duraban entre 3 a 6 meses. Entonces, había más o menos medio millón a 700.000 españoles frente a 10 millones de habitantes. Entonces, ahí ya hay un enorme vacío respecto al tema del mestizaje. Es decir, afirmamos que somos mestizos porque somos el cruce del español con el indio, ¿no? Bueno, pues es complicado sostener esto porque no hay poblaciones equivalentes en cantidad, en número, ¿no? Es decir, es biología pura y dura, ¿no? Pero lo que pocos nos dicen, y los manuales de historia no lo consignan, es que al continente americano arribaron 3 millones de negros.
frente a 500.000 o 700.000 españoles y portugueses. Entonces, 3 millones de negros en el continente americano sí hacen un peso específico biológico respecto a la población local. Entonces, tienes 3 millones frente a 10 millones que se conocen, que se enamoran, que tienen relaciones sexuales, que tienen hijos. Entonces, nosotros no somos la mezcla de españoles con indios, nosotros somos la mezcla de indios con negros. Y esa es nuestra realidad biológica. Eh, Por tanto, es muy importante desde la historia, desde la cronología histórica de nuestros pueblos, comprender de dónde venimos y cómo nuestras expresiones artísticas están nutridas de esa raigrambre, ¿no? Es fácil de ver, por ejemplo, en el gran muralismo mexicano. El muralismo mexicano de principios del siglo XX tiene una fuerte expresión ligada a la raigrambre indígena, ¿no? Eh, en el caso boliviano, los muralistas bolivianos de la primera mitad del siglo, también la mirada hacia nuestro ser indio, a nuestras montañas, a nuestra selva, a nuestras poblaciones aborígenes, tiene un fuerte papel dentro de la expresión artística de esa primera parte del siglo. Eh, y está ligado también a etapas de la narrativa boliviana, mucho costumbrismo, mucha historia precisamente de los terratenientes con los pongos, de los indios con los blancos, toda esta relación de poder manifiesta, ¿no? En la vida cultural, vida económica y vida social del país. Eh, En fin, bueno, otra vez, voy al punto. La tarea se trata de explorar esas otras narrativas artísticas que forman parte de este periodo de movimientos culturales emergentes y que es profundamente desconocida, ¿no? Al final de esta exposición les voy a mostrar una lista de artistas asiáticos, africanos, latinoamericanos que podemos ir buscando. Es tan sencillo como entrar al internet y buscar las obras de arte de estas personas. He tratado de sistematizarlo en 5 artistas por continente, pero pues la lista es inagotable, ¿no? El arte y la producción artística es infinita. Lo triste es que nos quedamos enfrascados y seguimos repitiendo, y a nuestros estudiantes les seguimos diciendo que Picasso, que Dalí, que fulano de tal, que la corriente francesa, que la corriente alemana, y muy poco, y obviamente esto también desconecta a nuestros estudiantes de su realidad, muy poco les hablamos de los nuestros. Y cuando les hablamos de los nuestros, a veces caemos en el cliché, ¿no? Y nos quedamos únicamente con aquello que es o más folclórico o más comercial o inclusive descontextualizado del periodo artístico del que estamos hablando y del que queremos aprovisionar conocimientos nuevos para nuestros estudiantes. En esta dinámica, permítame compartir esta breve exposición a través de este resumen que he preparado y me voy para acá. Modo pantalla completa, listo. Ok, hablemos del impresionismo. En esta primera tabla quería correlacionar el movimiento artístico con la corriente filosófica de la época y algunos hitos históricos determinantes. Luego voy a ir trabajando un poco más a detalle cada uno de estos elementos. El impresionismo ronda entre el periodo del 870 hasta principios del siglo XX, sobre todo los primeros 10, 20 años del siglo XX, y hay en esta época, obviamente, el empuje, la fuerza de la revolución industrial. Inglaterra, a través de la colonización y el expolio de los pueblos africanos y asiáticos, donde tenía
donde tenía gobierno su imperio, pues se convierte en la primera potencia económica del mundo. Es la primera en incorporar fábricas al proceso de fabricación de bienes y servicios. Y esta aceleración económica es fruto de la aceleración industrial. Hay imágenes y exposiciones artísticas de ese periodo donde las chimeneas estaban a toda máquina trabajando en la fabricación de los insumos que requería esta nueva sociedad. Las ciudades se modernizan desde mediados del 800, la segunda mitad de 1800. ¿Por qué me dice esto? Actualizar. Ok, me está saliendo el mensaje del el final de la sesión. Ustedes ya saben que cuando se nos corte nos volvemos a conectar. La modernización de las ciudades, mm, las calles empiezan a pasar de ser de tierra empedrado a ser encementadas, pavimento rígido o asfalto. Los domicilios comienzan a modernizarse, la calefacción, la energía eléctrica, los servicios domésticos, los servicios básicos comienzan a ser de uso común. La infraestructura de la que hoy gozamos es parte de ese proceso, ¿no? Antes había que salir a recoger en un balde un agua, en un pozo a la mitad del pueblo. En algunos centros urbanos de nuestro país, esa metodología sigue siendo funcional, ¿no? Hay una bomba, hay un pozo, la gente va y recoge agua en un balde o en unos tachos. Eh, bueno, pues las ciudades comenzaron a poner sistemas de alcantarillado, sistemas de agua potable, sistemas de calefacción. Y aquí sí hay un elemento muy interesante y es que obviamente a mitad del siglo XIX, pues ya se inventó la fotografía. Louis Daguerre eh, dio paso a lo que se llamaron inicialmente los daguerrotipos. De aquí en más, pues también comenzó una nueva fuente artística, ¿no? La fotografía como objeto artístico, igual que otras innovaciones tecnológicas, se fue a incorporar dentro del portafolio, el universo de posibles elementos de arte, ¿no? En cuanto a las corrientes filosóficas, John Locke y Auguste Comte son quienes lideran la narrativa filosófica a través del empirismo y el positivismo. Estas dos corrientes tienen un elemento que es más o menos similar, ¿no? El empirismo, la empiría, es la experiencia de la realidad a través de los sentidos. Entonces, la construcción de la realidad es, no es únicamente un ejercicio mental bajo el ideario de conceptos, sino es la relación del ser humano a través de sus ojos, sus oídos, su nariz, su boca, con el mundo, ¿no? Si puedo palparlo, si puedo sentirlo, si puedo olerlo, si puedo establecer una relación sensorial con el mundo, entonces puedo comprenderlo. Y el positivismo es la corriente que alimentó todo el pensamiento moderno en torno a la evolución de las cosas. Lo habíamos explicado la semana pasada, positivismo no viene de positivo, sino de la palabra latina positum, que es lo dado de las cosas. Positum se puede traducir como lo dado de la cosa, ¿no? ¿Y qué es lo dado de la cosa? Es decir, lo que está ahí. Entonces, el positivismo es procurar explicar la realidad con lo que le es dado, lo que está ahí, lo que materialmente está ahí. Por eso, dentro de la metodología positivista de la investigación, un enfoque positivista de investigación lo que busca es determinar una tesis, es decir, yo voy a probar a partir de lo dado del objeto que esto es así por esta razón. Entonces,
Como positivista, yo quiero probar que la Tierra gira alrededor del Sol dentro de un sistema que está relacionado a la estrella que está en la mitad, nuestra estrella que es el Sol, y los planetas giran alrededor de esta estrella. ¿Cómo lo voy a probar? A través de mediciones, a través de observaciones, a través de cálculos, a través de demostraciones científicas. Es decir, a través de lo dado, lo que está puesto y dado en el planeta y en la estrella que nos gobierna, vamos a dar razón a nuestra tesis de que el planeta gira alrededor del Sol y no al revés. Entonces se hacen las mediciones, se hacen los cálculos, se hacen ensayos y pruebas de ensayo y error hasta probar la tesis. Si la tesis no se prueba, entonces se refuta y se propone una nueva. De momento, pues vivimos bajo el gobierno de la tesis de que nuestro planeta gira alrededor del Sol, porque han habido elementos demostrativos, tangibles, laboratoriales, de investigación, de prueba matemática, de cálculo astronómico, que determinan de que eso es así, aunque no hayamos salido hacia el espacio, ¿no? Para probar esa evidencia tangible a través de los sentidos, ¿no? Lo hemos hecho a través de un proceso científico. Entonces, esta etapa obviamente genera también un impacto dentro de los movimientos artísticos donde hay y ya lo veremos en el impresionismo, un especial interés por esa experiencia sensorial. No tanto por el dibujo, como se estilaba en el realismo, o más atrás con el neoclasicismo, ¿no? Sino se está buscando algo mucho más sensorial, algo más impactante para los sentidos. Pasemos con el expresionismo. En el expresionismo tenemos el existencialismo de Nietzsche, de Søren Kierkegaard, y la filosofía de la angustia, la filosofía de Jean-Paul Sartre. En esta época estamos delante de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18 de la primera mitad del siglo XX. Hay una devastación terrible a nivel moral, psicológico, a nivel humano, la cantidad de muertes. Es la primera vez que se lleva a cabo una guerra con herramientas sofisticadas para matar, ¿no? Ustedes recordarán esa bella sentencia de Albert Einstein, que decía que, bueno, pues la primera gran guerra fue con herramientas, eh, armas tecnológicamente muy avanzadas en ese momento. Antes eran pues caballos, eran sables, eran escopetas de tiro sencillo, de un solo tiro, había que volver a cargar la escopeta, no había equipamiento bélico que dispare munición de manera repetida, los cañones eran imprecisos, eran unas bolas que salían volando para cualquier lugar. Diseñaron cañones que se podían, a partir de cálculos, dirigir el proyectil hacia el objetivo. Y la Segunda Guerra Mundial, pues en muy cortito tiempo, ¿no? En menos de 50 años se diseñaron armas aún más poderosas y destructivas. Y bueno, la Segunda Gran Guerra termina con la explosión de dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki de territorio japonés, que bueno, pues extermina a una cantidad absurda de civiles y que además obliga a la rendición al imperio japonés. Entonces Einstein decía, bueno, pues al inicio los seres humanos peleaban con palos, ahora se pelea con armas muy sofisticadas, y si hubiese una tercera guerra mundial, pues probablemente la cuarta sea otra vez con palos y piedras, ¿no? Porque si es que sobrevivimos, habríamos destruido completamente la civilización, tal y como la conocemos, y por civilización entendemos pues todo lo que hemos logrado en términos de infraestructura para la convivencia. Como esta guerra es un trauma, es el fin de la Belle Époque,
es una crisis de valores, hay un cuestionamiento de la humanidad sobre qué nos ha pasado, porque hemos llegado a este nivel de destrucción de nosotros mismos, y es el auge del nacionalismo. Es decir, miren cómo esta época traumática abre paso a un nuevo escenario de relaciones de poder. Ese nuevo escenario de relaciones de poder pone o desplaza a las élites de la época frente a gente que como hoy, o sea, fíjense lo complicado del periodo que estamos viviendo, como hoy emergen nacionalistas de pura cepa, ¿no? Entonces es ahí donde aparece